Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú. Con Marga López Díaz. Es el Allegro con brillo del concierto para piano número 1 en do, opus 15 de Ludwig van Beethoven. Al piano Wilhelm Fischer, orquesta de Brno, Palev Rykov, director. Esta música tan majestuosa que nos exalta el espíritu, nos sirve para iluminar la lectura de la vida de Mauricio Obregón, navegante de mar y cielo. Estamos leyendo las palabras de la escritora colombiana Yolanda Reyes, maestra e investigadora en lectura y literatura infantil, miembro fundador del taller Espantapájaros, su libro más conocido, El terror de Sexto B, publicado por Alfaguara en el año de 1995. Vamos a deleitarnos con este viaje. Nos acompaña Beethoven y estas historias desde el mar del aire de Mauricio Obregón. Historias desde el mar del aire. Mientras Mauricio volaba por Colombia, volaba también el tiempo. Aterrizamos en 1950. Recordemos que Mauricio Obregón había nacido en Barcelona, en España, el 24 de enero del año de 1921. Falleció en 1998 por febrero. Al año 2008 son 10 años para celebrar una vida dedicada a la investigación, a la docencia y a la navegación. En 1950, en un apartamento del centro de Bogotá, que por esa época era también su centro de operaciones, vivía solo con una empleada que se ocupaba de las cuestiones prácticas. Don Mauricio se demora, le preguntaba ella todos los días, aunque sabía que sus respuestas no eran muy exactas. «Ya vengo», contestaba él, y luego cerraba la puerta. Podía regresar justo a tiempo para la hora del almuerzo, o tardar una semana o 2 meses. Podía irse de fiesta con su primo Alejandro Obregón, inventar una expedición a bordo de la Tarena, el barco de Rafael,
o simplemente cruzar el Atlántico para visitar a su familia en España. Como ella lo conocía bastante bien, no se preocupaba demasiado. En todo caso, siempre que llegaba, la mesa estaba puesta. «¿Otra vez pollo?», protestaba Mauricio preguntando, pero luego se lo comía todo sin chistar. Siempre llegaba muerto de hambre. En una de esas salidas, sin proponérselo, terminó repitiendo un pedazo de la historia. Al igual que su padre, se enamoró de una española llamada Cristina Martínez de Irujo. Se conocieron por accidente, para usar una palabra más cercana a las leyendas de los griegos. Parece que fue el destino. Ese día, un amigo le iba a presentar a alguien para salir, y como alguien no apareció, encontraron a Cristina. Se encontraron los dos y la vida les cambió. Entonces, lo de los grandes saltos fue para ella. En un principio, se trataba de pasar de un lado del Atlántico hasta el otro, atravesar el océano y dejar atrás el mundo conocido, pero no para quedarse viviendo ahí, tranquila y sedentaria. Ella lo sabía. Desde el primer instante, desde la primera historia que le escuchó una noche, cuando él la invitó a navegar, debió imaginarse que era un tipo fuera de lo común. En mis tiempos de pescador, en este mismo lugar del Mediterráneo, y por esta misma época de otoño, una vez vi una sirena, le contó Mauricio con una luna llena que alumbraba la noche, y ella lo escuchaba como encantada. Mientras el barquero remaba sin ruido y mi compañero repartía coñac contra el frío, el fondo del mar desfilaba irreal. Ahora lo entiendo, debía ser el coñac, anotaba Cristina haciéndose la incrédula. El coñac ayudaba, desde luego, pero no lo era todo. No sé si eran horas o noches las que llevábamos sin pescar. Horas o noches, fantasía o realidad, pensaba ella mientras se preguntaba qué sería mejor, si dudar o simplemente dejarse llevar por el hilo de la historia. Esa noche, el mar estaba tan quieto que ni las olas le sacaban un suspiro. De repente, pero sin despertar el agua, entró al círculo encantado de luz una sirena rubia y rosada, como Dios la echó al mundo y con las mechas a flote. En el instante en que dudaba si pescarla, ella me sonrió. Entonces el barquero exclamó rudo: «Quítese, niña, que la van a lastimar». Con un leve coletazo, la sirena se dejó tragar por la oscuridad. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar mientras regresábamos. Los días pasaron. A las noches regresó la luna, y en el pueblo
Me parecía a veces reconocer los ojos de la sirena, pero no su sonrisa. Era imposible resistirse al canto de las sirenas, imposible averiguar qué tan cierto o qué tan imaginario era lo que contaba ese hombre con su acento de tantos lugares, imposible no acompañarlo en sus aventuras. Cristina y Mauricio se casaron en San Sebastián, España, en 1951, y el plan era armar la casa en Bogotá. Claro que la casa no hay que tomarlo al pie de la letra, simplemente se trataba de tener un puerto seguro para aterrizar después de cada viaje, como los descubridores. Al principio, tanto espacio les quedaba grande, pero luego la casa empezó a llenarse de nueva tripulación. Poco a poco fueron llegando Sancho, Javier, Inés, Santi, Ana María y Beltrán, los 6 hijos. Con el tiempo y de distintas maneras, todos se vincularon en alguno de los proyectos de su padre. Pero mientras crecían, la mayor parte de los papeles le tocaban a Cristina, que no solo se encargaba de la fotografía, sino de poner algún matiz de realidad a bordo de las expediciones. No era fácil para ella dejarlo todo organizado. Despedirse de los niños y salir corriendo detrás de un navegante que quería saber cuáles eran los sistemas de navegación de los antiguos griegos o cuál era la situación exacta de la isla de los tiburones que describía Magallanes en algún libro antiguo. Tampoco era fácil quedarse en tierra después de haber oído el comienzo de una de sus historias y esperar meses a que volviera para saber la continuación. Por eso, a veces protestaba un poco antes de embarcarse, pero se embarcaba. Es que la historia que contaba Mauricio Obregón era muy seductora. Él la llamaba historia experimental y significaba exactamente eso: no hablar de aquello que no se había vivido, tocado y medido. No creer en la palabra porque sí, porque estaba escrita en los libros, sino tratar de desentrañarla, viajando por cada uno de los renglones, revisitar y redescubrir lo que otros en otras épocas habían descubierto, hacerse presente y comprobar en carne propia cómo cada descubrimiento geográfico cambiaba la escala del conocimiento para la humanidad.
Esas historias, más apasionantes que cualquier novela de aventuras, se convertían en relatos para contar por las noches a sus hijos. Cada uno, por orden de estatura, podía escoger algún episodio de los descubrimientos para la noche que le tocaba. Pero antes, como en un rito de preparación siempre idéntico, su padre empezaba creando un marco general. Como a los cuadros, a las historias tenemos que darles un marco. Cuando vamos a pintar, no podemos hacer un cuadro que vaya desde Suba hasta Monserrate. Entonces, el marco de nuestras historias será el de los 3 grandes saltos que cambiaron la escala del mundo. ¿Están listos para comenzar o tienen sueño? No, estamos listos. El primer salto lo dieron los griegos en el siglo XIII a.C., contaba Mauricio. Para ellos, el mundo era una isla de color turquesa, enmarcada en un pequeño mar conocido que, a su vez, estaba rodeado de un temible océano infinito, donde nacían y morían todos sus dioses. En esos tiempos vivieron viajeros intrépidos como los argonautas y Odiseo o Ulises, que se aventuraron a bordear las costas de ese mar conocido y así empezaron a agrandar el mundo, pues cada vez se atrevían a ir un poco más lejos, eso sí, sin alejarse de la costa. Entonces, ¿lo que cuentan en ese libro de los argonautas ocurrió de verdad?, preguntaba Ana. Sí, las historias de la Argonáutica y de la Odisea se basaban en viajes reales. Ellos iban tejiendo en versos y agrupando en cantos los acontecimientos para que los ciudadanos se enteraran de lo que sucedía. Como en el noticiero, interrumpía Sancho. Más o menos. Pero eran noticieros que había que recitar de memoria en las plazas. En esos tiempos, las fronteras entre la historia, la ciencia y la leyenda no eran tan claras. Era otra forma de ver el mundo. ¿Y qué pasó luego?, preguntaba Santi. Después de los griegos, muchos otros pueblos encontraron más tierras en el mar, pero solo hasta el siglo XVI, en el Renacimiento, hombres como Colón y Magallanes lograron dar el segundo salto enorme. Se atrevieron a sondear los misterios de ese océano infinito al que nadie quería medírsele, y entregaron a los hombres un mundo redondo, sembrado de innumerables razas. Ahí fue cuando nos descubrieron, anotaba Javier. Sí, Colón descubrió América y luego Magallanes se atrevió a darle la vuelta al mundo. Ese mundo lo exploraron otros pueblos hasta que ocurrió el tercer salto. En nuestra época actual, cuando exploramos, conquistamos y descubrimos primero el aire con la aviación y ahora el espacio. Al aventurarnos por el océano del espacio, nuestra Tierra ha vuelto a ser un pequeño planeta suspendido en un universo infinito. Por eso vendrán nuevos saltos que yo no alcanzo a imaginar, pero que ustedes y sus hijos van a vivir, porque es imposible pensar que hasta aquí llegue el hombre en su intento por agrandar cada vez más el mundo. Asómense a la ventana y miren todas esas estrellas. Como esas que alcanzamos a ver, hay millones más. Tantas como granos de arena hay en una playa. Imposible ser los únicos habitantes de semejante universo, la palabra más hermosa. ¿Qué tal que uno de tus hijos, Inés, viva en un planeta, que un hijo de Javier viva en otro, mientras Beltrán se queda aquí en Bogotá y va a visitarlos en las vacaciones? Eso es inverosímil, dudaba Inés. Para los griegos de la época de la Odisea,
Era más inverosímil volar en un avión. Volar era el sueño de Ícaro, y mira que tú ahora viajas tan campante en la avioneta. Vuélvenos a leer un capítulo de la Odisea, pedía Sancho. Hoy le toca escoger a Beltrán, decía Ana. Beltrán es muy pequeño, yo escojo por él. Cuéntanos cuando Magallanes dio la vuelta al mundo y le tocó alimentarse con rata asada, decía Inés. Cuando Magallanes estaba en la mitad de la vuelta al mundo, las ratas eran manjares y se cobraban a medio ducado en las naves. Pero es que luego ya no había ni ratas. Entonces había que arrancar el cuero protector de las vergas y prepararlo a la brasa, apanado con serrín. Claro que peor que el hambre era el escorbuto. ¿Qué es escorbuto?, preguntaba Santi. Una enfermedad que les hinchó las encías a los navegantes hasta que era imposible comer lo poco que había. Una docena de hombres murió, pero los grandes se salvaron. En el archivo de Indias está la explicación. Por golosina, la nave capitana llevaba varios barriles de membrillo, y el membrillo, como la guayaba, tiene vitamina C. Ya ven que comerse las cosas siempre ha sido bueno para la salud. A ver si trata de abreviar, que mañana no hay quien los levante para el colegio, intervenía Cristina. Además, son niños, no tus alumnos de la universidad. Precisamente por ser niños, no hay que abreviar. A los niños no hay que abreviarles nada. Al contrario, hay que contarles las historias bien largas, con todos los detalles.
Estamos leyendo un libro preciosamente editado. Es la colección juvenil Colciencias, dirigida por Margarita Garrido de Payán. La primera edición, 10 de julio del año 2000. Yolanda Reyes es la dama que nos escribe estas palabras y que de seguro disfrutó bastante esta investigación tan rigurosa sobre Mauricio Obregón. Y mientras nos deleitamos en el libro con las fotografías, aparecen Cristina y Mauricio en la expedición de Odiseo, van en su barca. Cristóbal Colón, Magallanes, como esto es para la juventud y para la niñez y para los niños de todas las edades, podemos disfrutar el observar a Mauricio en la expedición de Odiseo en su propia barca. También aparecen junto a la avioneta O Papa durante la reconstrucción de la ruta de Odiseo, y en el puerto de Malta, puerto del que pudo zarpar Ulises en la isla de Calipso. También aparecen los Alpes, donde se produjo una falla técnica del avión, y también el viaje. Nos saludan los dos con un compañero en el viaje por la ruta de Odiseo. Y continuamos la lectura. Recordemos que Cristina quería que se fueran a acostar ya los niños. Cuando por fin lograron ponerse de acuerdo, entonces la historia de esa noche comenzaba, y era tan real que todos se transportaban al lugar y al tiempo de los acontecimientos. Esto es verdad y no miento, y como me lo contaron, así lo cuento, terminaba Mauricio siempre con las mismas palabras. ¿De veras, papá?, preguntaba Sancho. El año entrante te voy a llevar a la isla de los tiburones para que no te quede la menor duda. Y era cierto. Sus historias no eran solo para contar, sino para vivir. Por ejemplo, el salto en busca de las rutas de los griegos empezó a cobrar forma una tarde de vacaciones a fines del verano en la terraza de la casa de Cadaqués, mirando el atardecer. Mauricio tenía abiertos sus 2 libros griegos de cabecera. Leía al tiempo la Argonáutica y la Odisea. Saltaba de una página a la otra, tomaba notas, hacía operaciones matemáticas y traducía sus notas a dibujos. Estaba intentando hacer una reconstrucción de Argo, la nave de la Argonáutica. Todo depende de cómo uno mire las cosas. Los libros se leen generalmente como poesía, como historia o como leyenda. Yo los leo como navegante, le decía a Cristina. Cristina intuía que dentro de poco estarían a bordo de alguna expedición. La nave de los argonautas es esencialmente la misma que la de Odiseo. He vuelto a leer el pasaje del naufragio y, cuando naufraga Odiseo, el mástil cae a popa y alcanza a destrozársele el cráneo al timonel. O sea que, por mucho que el viento lo lanzara, mástil y media verga sumarían unos 13 metros, lo que viene a ser... Mauricio se enfrascaba en cálculos matemáticos, elaboraba nuevas hipótesis y para comprobarlas leía otra vez el pasaje de la Odisea en el que Homero describía el naufragio. Por fin, después de muchas lecturas, llegaba a una exacta reconstrucción matemática y arquitectónica de las naves griegas. Para entonces el cielo se había iluminado con la aparición de las estrellas. ¿A que no sabes cuál es la única constelación que nunca se baña en el mar, según Odiseo? La Osa Mayor, adivinaba Cristina. ¿Has aprobado el examen de astronomía de la Odisea? Se reía Mauricio y seguía pensando en voz alta junto a ella. Si Homero pone esa respuesta en boca de Odiseo, eso demuestra que a los griegos solo les interesaban las latitudes menores a 37 grados. De haber avanzado más, habrían visto también la gran constelación del dragón girando sobre el horizonte del mar. Así eran sus conversaciones. De la poesía saltaba a la ingeniería naval
o a la astronomía. Siempre estaba maquinando, calculando y soñando. Y a medida que leía las estrellas, inventaba también su próximo plan de vuelo. Al comienzo parecía nebuloso como un sueño y poco a poco se iba trazando en el mapa de la realidad. Por ejemplo, esa noche en Cadaqués se le ocurrió recorrer por el Mediterráneo las rutas de Jasón y Odiseo en avioneta. Los vientos indicaban que era tiempo de zarpar. ¿Y los niños?, preguntaba Cristina. Los niños a la casa. Tienen el tiempo justo para viajar a Bogotá y comenzar el año escolar. Tú y yo nos quedamos en Barcelona organizando nuestra odisea desde el aire. Vas a tener el honor de estrenar conmigo la avioneta Oh Papa, que nunca ha volado. Además, hace tiempo que no nos damos un viajecito los dos. Concierto para piano número 1 en dos, opus 15, Allegro con brillo, largo y rondó, de Ludwig van Beethoven. Ojalá que todos los padres y las madres en sus casas leyeran a sus hijos en la noche, siquiera media horita, las obras de la literatura, con toda la fantasía, con toda la dicha. Cuánto se hubiera enriquecido nuestra imaginación si nuestros padres hubieran hecho lo mismo. Mauricio hace con sus hijos. Los días siguientes se fueron en preparativos, hasta que al fin la avioneta estuvo estacionada en el aeropuerto de Ginebra, Suiza, en donde empezaría la travesía. Ya lo tenían todo: el tanque lleno de gasolina, los pasaportes, los permisos y todos esos trámites de los que no tenían que preocuparse los griegos.
En la antigüedad los límites eran otros y estaban dados más por el miedo a lo desconocido que por las aduanas de los hombres. El equipaje estaba listo, incluyendo los chalecos salvavidas, el equipo de fotografía, los mapas antiguos y actuales y, por supuesto, los libros. Lo único que faltaba era el buen tiempo para autorizar el despegue, un tiempo que parecía eterno. 3 días lluviosos sentados en el aeropuerto de Ginebra esperando. Por fin llegó la hora. Solo habían pasado algunos minutos después del despegue y ya se oía el clic de la cámara de Cristina tomando las primeras fotos para ilustrar la expedición. Quería tener una hermosa panorámica del Monte Blanco, en los Alpes, cubierto de nieve. Pero a ese clic le siguió otro sonido extraño, sería más exacto decir un silencio extraño. Uno de los motores de la avioneta recién estrenada se apagó y quedaron, por un instante, suspendidos en la blancura del silencio. Mientras se defendían temporalmente con el otro motor, Mauricio trató de resolver la emergencia. Después de 3 intentos interminables, el motor volvió a funcionar. Debe ser cierto que los dioses respetan a aquellos que se saben defender, dijo con un suspiro de alivio. La primera jornada terminó con el aterrizaje en Niza, una pequeña ciudad de la costa azul francesa. Desde allá hablaron con los vendedores de la avioneta y ellos les explicaron que podía tratarse de un percance normal, ya solucionado. Aunque a Cristina no le parecía un percance normal, casi vararse en el aire, decidieron continuar la marcha. La aventura se iniciaba con una buena dosis de suspenso, como debía ser. El recorrido que bordeaba las costas mediterráneas, tal como lo habían hecho los héroes griegos, no solo abarcaba distintos países, sino también 3 continentes: Europa, África y Asia. La emoción de ver los mismos pinos que ya existían cuando zarpaban Jasón y Odiseo, de encontrarse con los vientos y con las estrellas que ellos veían tantos siglos atrás, significaba también reencontrarse con los dioses griegos que llenaban el océano infinito de espíritus. Era recorrer su mundo, como si fuera un libro gigante. Era callar para escuchar el lenguaje de los vientos. Para los griegos, los vientos eran personas que se reconocían por sus humores y que, con el sol y las estrellas, servían para definir las direcciones, explicaba Mauricio a bordo de toda clase de naves. De la avioneta pasaban a un velero, del velero a un bote con remos y luego podían terminar escalando una cima o caminando a tientas por las paredes de una cueva. Pero a bordo de la nave que fuera, él seguía explicando. Del norte saltaba Bóreas, el viento borrascoso. Del este soplaba Euros, el viento firme de los descubridores del sur. Calentaba Notos, el apasionado, y del oeste rabiaba Céfiro, variable y tempestuoso. Al viento poco se podían acercar las naves homéricas, de modo que cuando era contrario, pero suave, remaban. Si arreciaba, varaban en la playa a esperar, y, si no encontraban playa, soltaban sus pesadas anclas de piedra perforada.
Y así lo iban reconstruyendo todo. El promedio aproximado de la velocidad, que era de 2 a 3 nudos a remo, o de 4 a 6 nudos a vela. Las provisiones tan diferentes a las que podían cargar ellos. Se imaginaban los costales de grano, las cabras y las ovejas vivas que no cabrían en su avioneta, y el fuerte sabor a resina de ese vino concentrado por el sol que tomaba Odiseo y que había que mezclar con agua. A veces hasta les parecía oír los ecos de la lira de Orfeo que marcaba el ritmo de los antiguos remos y que llegaba hasta el presente con la cadencia de una canción de cuna. En las cuevas de Mallorca y Menorca volvieron a encontrar la tierra de los cíclopes. A la salida del Golfo de Corinto visitaron, una tras otra, las islas jónicas que formaban el reino de Odiseo. En Colquis, el último rincón del Mar Negro, donde los antiguos creían que quedaba el fin del mundo, revivieron el asombro de los hombres cuando se enteraron de que el Mar Negro no era un golfo del océano infinito, sino un mar que terminaba en el Cáucaso. Parece mentira que en 2 generaciones los griegos hubieran logrado extender su islita verde por el oriente hasta ese extremo del Mar Negro y por el occidente hasta el estrecho de Gibraltar, señalaba Mauricio sentado sobre una roca. El océano infinito ruge todavía y allá lejos el Atlántico que va a tener que esperar siglos hasta que otros se atrevan a explorarlo. ¿Qué te parece si por ahora dejamos pasar todos esos siglos y regresamos a casa?, contestaba Cristina. Ya estoy extrañando demasiado a los niños. Como dice Píndaro, las velas caídas por falta de viento siempre están listas a estremecerse con brisas nuevas. Volvamos a casa para tomar impulso y preparar los próximos saltos. A ti, si te invitan a un viaje a la luna, seguro que te animas. Por supuesto que me animo.
Estamos leyendo la vida, las obras de Mauricio Obregón Andreu. Nació en Barcelona el 24 de enero del año de 1921 y fallecido en el año de 1998 en una finca en las cercanías de Bogotá, mientras departía con algunos alumnos de la Universidad de Harvard. Y nuestra bitácora de viaje llega al capítulo 4, El Nuevo Mundo. En las fotografías que acompañan este mar de colores aparece la fotografía del oceanógrafo Jacques Cousteau y Mauricio Obregón sobrevolando el departamento de El Chocó en una fotografía de Nereo. También a este ingeniero aeronáutico en compañía de unos trabajadores en el Chocó. Estamos disfrutando este viaje. Capítulo 4, El Nuevo Mundo. Ningún viaje de Mauricio Obregón era igual al otro. Había unos viajes largos en los que se llevaba la casa y la familia completas, como cuando fue embajador de Colombia en Caracas o ante la OEA en Washington. Había otros sin sede fija, como cuando fue embajador itinerante en el Caribe y cada semana amanecía en una isla diferente. También había viajes relámpago por el cielo, como uno en 1965, cuando obtuvo el récord mundial de velocidad en aviones livianos. Había viajes hacia el fondo del mar, como los que tenía que hacer cuando era director de expediciones submarinas en Jamaica y en Colombia. Para algunos necesitaba llevar ropa de etiqueta y para otros, en cambio, bastaba con unas botas pantaneras y un mosquitero. Cuando fue presidente de la Corporación del Chocó en 1969, por ejemplo, podía salir a la madrugada de su casa en Bogotá, subirse a su avioneta, explorar durante todo el día los lugares donde podría hacerse el canal interoceánico con el que soñaba, almorzar en un caserío humilde, hablando con la gente de sus necesidades urgentes y regresar a casa con el tiempo exacto para darse un baño antes de una cena de gala en el Palacio Presidencial, donde volvía a insistir en su idea fija. Colombia no se ha dado cuenta del potencial estratégico que tiene el Chocó. Allá se puede hacer un canal para buques pequeños. Eso descongestiona el canal de Panamá y a la vez genera desarrollo para la región del Pacífico tan necesitada. Y sacaba los mapas y los estudios en la sobremesa y explicaba lo que había que hacer, que no era tampoco una obra de ingeniería del otro mundo. Una de las posibilidades más factibles para el canal es la del proyecto Atrato San Miguel. Consiste en quitar este pedazo de la serranía que separa a Panamá de Colombia en su punto más bajo, señalaba en el mapa a los expertos. Son 10 kilómetros de ancho y algo más de 100 metros de altura. Yo he sobrevolado 1000 veces la región y me gustaría que ustedes lo vieran, no en el mapa, sino desde el aire. ¿Cuándo pueden darse una escapada y paso a recogerlos en mi avioneta? Se inventaba viajes en los que él era piloto y guía para llevar delegaciones enteras de hombres de escritorio. Cruzaremos la cordillera a 120 metros para demostrarles que no es mayor la altura de la serranía. Si tengo razón, estaremos de regreso en Bogotá antes del almuerzo. De lo contrario, soltaba una de sus carcajadas y miraba de reojo para examinar las reacciones de sus pasajeros durante la demostración. Muchos sufrían de pánico, de mareo o de fobia a las alturas, de acrofobias, sobre todo cuando él bajaba en picada, casi peinando los árboles, para indicarles que el cerro estaba ahí, justo debajo del ala de su avioneta, y que, quitándolo, el canal era posible. No era difícil, ni en costos, ni en técnica. Esto no cuesta más que hacer una hidroeléctrica mediana. En cambio, los beneficios ecológicos y de desarrollo son enormes, les decía en pleno vuelo. El canal se financiaría por mitades entre Colombia y Panamá, con mano de obra de los dos países. Además, este proyecto permite la construcción de la carretera panamericana y el saneamiento del río Sinú. Insistía tratando de convencerlos por todos los medios. Y siempre, cuando creía que estaba a punto de lograrlo, algo sucedía. Siempre faltó
la última decisión y el canal se quedó sin hacer. Ese fue uno de sus mayores sueños, uno de los pocos que no pudo convertir en realidad. Alumbrados por el concierto para piano, número 1 en Do, opus 15, de Ludwig van Beethoven, finalizamos nuestro programa, invitándolos para el próximo programa donde seguiremos viajando, donde seguiremos este periplo, estas bitácoras de viaje, acompañados de el ingeniero náutico Mauricio Obregón.